doctorado en epidemiología, quien nos va a presentar un artículo muy interesante sobre el diagnóstico personalizado y precoz de la enfermedad de Alzheimer. Nos acompaña su directora de tesis, la doctora Natalia Trujillo también. Entonces, Juan Pablo, adelante con tu presentación. Ok, profe Carlos, muy buenos días a todos. Muchas gracias, profe, por la introducción. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación a este espacio académico. Espero que el día de hoy pues, podamos discutir en torno al lugar y los retos metodológicos y teóricos que deben enfrentar las nuevas tecnologías tan fuertes pues, en este momento en el contexto del diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, particularmente de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Sánchez, yo soy magíster en psicología y como lo dijo el profe Carlos ahorita, pues estudiante de la octava corte del doctorado en epidemiología y pues estaré a cargo de la sesión del día de hoy. Para facilitar este espacio, dividí la exposición en 4 momentos. El primero, que es el encuadre en el que estamos en este punto, pero que no me tome más de un par de minutos. Le seguiría una fase de contextualización en la que, digamos, el objetivo es ofrecer un marco común para el resto de la exposición, particularmente dar unos conceptos básicos respecto a la enfermedad de Alzheimer y la navegación espacial para que podamos tener todos como una base conceptual común. La tercera parte sería como tal la presentación del artículo. Vamos a revisar el contexto de la publicación, desarrollos, materiales y métodos, pues muy de la mano de lo que nos ofrecen los autores. Y finalmente, pues el análisis crítico de esta publicación. No siendo más, pues vamos a voy a estar un poco ajustado al tiempo, entonces pues iniciaré sin mayores dilaciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hay que empezar diciendo que como consecuencia de la transición demográfica, este fenómeno es básicamente el aumento de la mediana de edad en todos los grupos etarios. Se espera que aproximadamente para 2050, 85 millones de personas aproximadamente sean diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer en todo el mundo. Esta es una condición que se caracteriza por un curso particular de deterioro cognitivo asociado particularmente con la edad, es decir, el principal factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer es la edad, y está unido a una neuropatología pues muy particular. Esta fue una condición descrita hace más de 100 años por Alois Alzheimer y pues básicamente a nivel fisiopatológico se caracteriza por la presencia de placas extracelulares que están formadas de proteína beta amiloide en proceso, digamos, progresivo, neurodegenerativo, que se sigue por la formación de orillas neurofibrilares de proteína tau hiperfosforilada y atrofia cerebral. La acumulación de esta proteína beta-amiloide es el principal, o más bien el primer signo de la enfermedad y se puede detectar en líquido cefalorraquídeo o por tomografía por emisión de positrones hasta 15 años antes del inicio de la enfermedad. Es decir, a nivel de historia natural vamos a tener una etapa preclínica caracterizada por un depósito de amiloide y pues por la posterior identificación de la presencia de la proteína tau que nos indicaría daño cerebral, sin que en esta etapa haya como tal un declive o un deterioro cognitivo sustancial. Posteriormente a esta etapa le sigue una etapa que en la literatura se define como prodrómica, donde vamos a encontrar el inicio de aparición de algunos síntomas que siguen siendo insuficientes para provocar, digamos, el deterioro funcional grave del sujeto. Esa es la etapa que conocemos como deterioro cognitivo leve. Y posterior a esto, pues ya encontraríamos la etapa de demencia, donde vamos a encontrar un declive funcional pues mucho más fuerte y con un deterioro en las funciones ejecutivas, particularmente la memoria. Digamos que el estándar actual para la evaluación cognitiva de la enfermedad de Alzheimer sigue siendo la memoria episódica, pero vamos a ver que esto también nos va a traer algunas dificultades, o a traer algunas dificultades que están asociadas, o más bien que van a justificar el por qué se han desarrollado nuevas investigaciones para la búsqueda de otros marcadores. Me están diciendo por acá que hablo demasiado rápido, mis disculpas, trataré de hablar un poco más despacio. Bueno, además de lo que les mencioné, actualmente, debo decir, perdón,
que actualmente no contamos con un tratamiento específico para la enfermedad de Alzheimer. Y digamos, como dato curioso, los ensayos clínicos de medicamentos pues han mostrado de manera repetitiva fallas. Una de las razones para no, digamos, encontrar efectos se ha hipotetizado y es que los ensayos tienden a incluir sujetos que están en una etapa muy avanzada de la enfermedad, donde el daño celular, pues donde el daño neuronal ya está demasiado extendido y digamos los medicamentos tienen muy poca acción efectiva. En ese sentido, a partir de este tipo de hallazgos, la comunidad internacional se ha centrado en la identificación temprana o el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer, incluso en una etapa en la que no pudiéramos hablar como tal de enfermedad, si lo vamos a poner así, pues precisamente por la ausencia de síntomas. Este periodo, digamos, entre el inicio de la acumulación de la proteína beta-amiloide y la aparición de los primeros síntomas y signos cognitivos, digamos, da la esperanza o da la oportunidad para poder iniciar intervenciones preventivas, que ha sido precisamente el llamado de la OMS y pues en la actualidad hay diferentes programas internacionales que están orientados a promover estilos de vida saludable que logren impactar en factores, digamos, de riesgo asociados al estilo de vida que predisponen a la enfermedad de Alzheimer. Ahora bien, debido a estas características, entonces la búsqueda de nuevos métodos y medidas para identificar a sujetos en riesgos desde etapas preclínicas es central para la salud pública a nivel mundial. Entre las medidas más prometedoras que se han explorado pues, en los últimos años, vamos a encontrar la que precisamente se ha estado trabajando en el artículo, que son las de navegación espacial. Particularmente, esta línea de investigación se ha impulsado porque entre los primeros síntomas que aparecen en la enfermedad de Alzheimer vamos a encontrar la desorientación espacial y de acuerdo a recientes hallazgos, incluso desde etapas preclínicas vamos a encontrar ya algunas señales, algunos signos de deterioro cognitivo en este dominio. La relación entre la enfermedad de Alzheimer, que generalmente la asociamos a un déficit en la memoria, y la navegación espacial, se puede entender mejor si analizamos, digamos, la progresión a nivel neuroanatómico que tiene esta enfermedad. En la etapa preclínica y prodrómica de la enfermedad vamos a encontrar particularmente una afectación de las estructuras del lóbulo temporal medial, específicamente la corteza entorrinal, la corteza perirrinal y el hipocampo, que son estructuras centrales en la formación de un tipo particular de representación mental, que son los mapas cognitivos, que básicamente son imágenes mentales que nosotros hacemos de nuestro entorno, casi como una especie de mapa cartográfico, que nos ayuda a trazar rutas y demás. Otras áreas que están afectadas y que también están implicadas en la navegación espacial se encuentran en el lóbulo parietal, particularmente el precunio, ha sido, digamos, identificado. Sin embargo, aquí vamos a ver dos sistemas que también se relacionan con dos tipos de codificación espacial particular. Una dependiente de las estructuras del lóbulo temporal, que vamos a llamar navegación alocéntrica, y otras dependientes del lóbulo parietal particularmente, que vamos a llamar navegación egocéntrica. Ya explico mejor estos dos conceptos. La navegación egocéntrica básicamente es poder ubicarnos en el espacio utilizando nuestra propia posición corporal, es decir, los ejes X y Y, tomándome mejor dicho como punto de partida, o cada uno de nosotros pues como punto de partida. Y este tipo de navegación se ha relacionado más con el funcionamiento del lóbulo parietal. En el caso de la navegación alocéntrica, lo que tenemos es una comprensión del entorno basado en claves espaciales, en pistas, y es independiente del punto o de la posición del sujeto en el espacio. Utilizamos la posición más bien de otros objetos en el espacio para poder ubicarnos. El ejemplo clásico de una representación alocéntrica ideal es precisamente un mapa. En un mapa nosotros no necesariamente vemos nuestra posición o no tenemos, digamos, información sobre nuestra posición que podamos utilizar para orientarnos y nos toca utilizar otras pistas o claves en el espacio para poder trazar una ruta. Ahora bien, dado que los primeros cambios metabólicos se producen pues a nivel neuronal,
se producen en las estructuras del lóbulo temporal medial, se ha encontrado que los sujetos con enfermedad de Alzheimer desde etapas preclínicas presentan alteraciones en la navegación alocéntrica, que es precisamente uno de los hallazgos que vamos a ver referenciados en el artículo. De hecho, se ha encontrado que a medida que la enfermedad progresa, vamos a observar en los sujetos con Alzheimer que pasan de utilizar estrategias basadas en la navegación alocéntrica a utilizar estrategias basadas en la navegación egocéntrica. Y aunque las estructuras del lóbulo parietal también están afectadas desde etapas tempranas, parecen resistir más el paso del tiempo y ser menos sensibles al avance de la enfermedad, aunque finalmente pues sí se encuentra que hay cambios neuronales en esta área. Entonces, digamos que el contexto general de la investigación nos muestra que uno, la navegación espacial es ellos lo llaman cognitive fingerprint, pero pues básicamente sería como un marcador cognitivo, una señal cognitiva, que nos pudiera advertir sobre el avance de procesos fisiopatológicos en estructuras, digamos, que son claves para comprender la enfermedad de Alzheimer. Y dos, particularmente la navegación alocéntrica nos va a dar, digamos, o va a ser más sensible a este proceso fisiopatológico subyacente. Entonces, en este contexto es que aparece el artículo que le da pues, nombre a la presentación del día de hoy. Básicamente, en términos generales, vamos a encontrar que es un artículo desarrollado por un equipo interdisciplinar, con una presencia particular del Norwich Medical School, de la Universidad de East Anglia, en colaboración con la Universidad de Nantes y el Instituto de Neurociencia Conductual que dirige Hugo Spiers precisamente. Está publicado en una revista de muy alto impacto. Esta revista, de hecho, siempre ha estado en el primer cuartil de referencia y tiene pues un factor de impacto bastante alto. Cuando, digamos, yo empecé este artículo, lo encontré en el contexto del desarrollo de mi tesis. Cuando yo encontré este artículo me pareció bastante interesante y precisamente por la revista donde está publicado, pues uno puede suponer que puede llegar a tener también un impacto interesante en el contexto de la investigación de Alzheimer. Por eso también me pareció muy interesante poder traerlo y discutirlo entre todos el día de hoy. Muy bien. Para entender un poco, o bueno, el objetivo específico del artículo, en palabras de los autores, es superar los desafíos asociados al uso del Big Data como un punto de referencia para poder discriminar una cohorte de laboratorio en sujetos de bajo y alto riesgo, pues a partir de una serie de factores genéticos y demográficos. Para eso utilizan como referencia una submuestra extraída de el videojuego o de los datos del videojuego Sigilo Quest, de 27.108 jugadores del Reino Unido. Para entender un poco mejor el contexto de esta investigación, quiero presentarles este videojuego. Sigilo Quest fue un videojuego que se desarrolló en 2015 por parte del equipo de investigación y la compañía Glitchers, con fondos de la Deutsche Telekom, y básicamente tenía... perdón, y básicamente se desarrolló con el objetivo de ser una medida válida y confiable de la navegación espacial, tanto en contextos de laboratorio, es decir, en contextos controlados, como en evaluación remota, es decir, cuando no hay necesariamente algún evaluador presente. Vamos a ver que esto es una característica que les permitió a ellos también recoger una enorme cantidad de información. Aquí estamos viendo una parte del tutorial de los primeros niveles del videojuego. Vemos que es un entorno bastante atractivo y tiene el objetivo, este tipo de juegos serios, pues tienen el objetivo de ser también así atractivos para poder facilitar la comprensión de las instrucciones, enganchar al sujeto y llevarlo a que dé lo mejor de sí mismo, por así decirlo, en el desarrollo de las tareas. De acuerdo a los datos que ellos proveen, se ha encontrado que la mayoría de sujetos juega por lo menos hasta el nivel 14. Por eso vamos a encontrar que en el artículo se hace un análisis de los niveles hasta ese punto. Las tareas dentro del juego que básicamente son relevantes para la discusión del día de hoy son
son dos. Una primera tarea, que es la de navegación, que estamos viendo ahí. En estos niveles se le presenta al sujeto un mapa del entorno. Lo que les decía ahorita es básicamente una representación alocéntrica del entorno, que él debe memorizar y utilizar esa información para encontrar el punto final en el juego. Y los otros mapas, que son de integración de rutas o integración de senderos, básicamente no se le da al sujeto en la etapa inicial el mapa, sino que él va explorando poco a poco el nivel, y una vez que se llegue a las boyas, que es como la meta, el barco o el bote automáticamente se gira y él debe tomar una decisión respecto a la dirección en la que, según él, se encuentra el punto inicial de partida. Entonces vamos a tener dos tipos de información que van a ser relevantes. Adicionalmente, el videojuego permite captar información sobre las coordenadas X y Y de las rutas que el sujeto utiliza, bueno, aquí ya Z, que el sujeto utiliza durante todo su recorrido, lo cual permite algo muy interesante y que sería muy difícil hacer con otro tipo de enfoque para la evaluación neuropsicológica, y es poder reproducir las rutas que los sujetos utilizaron. De hecho, ellos analizan también esta distancia dentro del juego. Entonces, quería como darles el contexto general de este videojuego. Desde que salió, está disponible o estuvo disponible en la Play Store y en la tienda de aplicaciones de Apple, que siempre se me olvida, desde 2016, y ha recolectado datos de más o menos unos 4 millones de jugadores desde ese momento. Ellos han publicado diferentes artículos a partir de esta información, haciendo mucho énfasis en que pues, tienden a ser sujetos que juegan de manera remota y que no están controlados, o que, digamos, la situación de evaluación no está completamente controlada, algo que vamos a ver hasta qué punto puede llegar a afectar los resultados, como vamos a ver más adelante. Bueno, ya no me quiere pasar. Listo. Entonces, yo organicé un poco las secciones del artículo, porque si se dieron cuenta, yo sí, los resultados aparecen antes de los materiales y métodos, y uno termina un poco, por lo menos me pasó a mí la primera vez que lo leí, un poco perdido respecto a, bueno, cómo fue que hicieron estos procedimientos. Porque si es una estructura muy atípica, pues uno espera que los resultados vayan después de la parte metodológica, pero bueno. Pues a nivel de participantes, básicamente nos muestran dos grupos de participantes. El primero, un grupo a los que se les denominó la cohorte de laboratorio, prácticamente es un grupo de sujetos con una evaluación genotípica, específicamente en la policoproteína E. Esta proteína tiene una importancia central en el metabolismo de las grasas a nivel neuronal, y presenta básicamente tres alelos, dos de ellos relacionados, el E2 y el E4, con algunas patologías, particularmente el E4 está relacionado con la enfermedad de Alzheimer, y sabe que quienes tengan este alelo E3-E4 van a tener una mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad. No es una mutación de causalidad per se, ¿cierto? No indica que una persona va a desarrollar sí o sí la enfermedad, pero digamos que nos advierte sobre que el sujeto se encuentra en un mayor riesgo que los sujetos que tienen, por ejemplo, un alelo E3-E3, que es el más común, el 30 el 70% de la población, respecto a desarrollar pues, la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esta cohorte empezó con el reclutamiento de 150 participantes entre 50 y 75 años que fueron enrolados en junio de 2017, a los cuales se les realiza pues un screening de historial, bueno, psiquiátrico y neurológico. De ahí se obtienen 69 participantes a los que se les realiza una evaluación neuropsicológica y genotipo. Bueno, todos los que salen con el 13-4, pues con el genotipo, portadores del genotipo de 13-4, pues van a presentar evaluación neuropsicológica. 3 de estos participantes se descartan por estrés durante la evaluación, uno de ellos por presentar DCL, y se encuentra una baja proporción del genotipo E4-E3, que es bastante escaso y que por lo tanto no se incluye como tal en los análisis posteriores, los cuales nos lleva a que se utilizaron los datos de 61 portadores, la mayoría de ellos con E3-E3, que como les decía ahorita, pues es el alelo más común de esta policoproteína.
y el restante pues E3, E4 para el desarrollo de los modelos y análisis posteriores. El otro grupo, que ellos lo llaman población de referencia, básicamente va a estar constituido de 27.108 sujetos entre 50 y 75 años, jugadores del Reino Unido. Estos datos fueron obtenidos a partir de un algoritmo que los evaluadores dispusieron o bueno, desarrollaron para extraer esa información de los datos de sigilo, pues, de más de 4 millones de jugadores. No se describen muchos más detalles respecto al algoritmo, pero pues, se asume que básicamente lo que hicieron fue darle mayor peso a las características sociodemográficas de tal manera que los grupos fueran comparables, por lo menos en términos de promedios. A nivel de medidas, bueno, vamos a encontrar una serie de mediciones de las variables. En términos de navegación espacial, ellos tienen dos tipos de medidas. La navegación orientada a metas, eh, que se obtiene de los puntajes de los niveles 6, 8 y 11. Vamos a encontrar dos tipos de medidas aquí. Una, la distancia de navegación, la duración de la navegación, y la otra que sería, bueno, y como segunda medida derivada del juego, se encontraría la precisión con la bengala, que tiene que ver con esto que les decía ahorita de seleccionar el punto inicial de la ruta. De manera complementaria, se evaluó el estado cognitivo de los pacientes con el examen pues, de Addenbrooke y como prueba de memoria de referencia se utilizó la figura compleja de Rey. En términos de toma de datos, los datos de navegación espacial de la muestra de referencia se tomaron del sigilo quest. Fue una evaluación que se realizó de manera remota mientras las personas iban jugando el videojuego. La evaluación neuropsicológica se hizo en el laboratorio, de igual manera también la evaluación de la navegación o del desempeño de navegación espacial también se hizo en laboratorio en la cohorte genotipada. El proceso genotipado se hizo mediante procedimientos estándar a partir de una muestra tomada pues, con una serie de instrumentos que ellos describen muy detalladamente, a través también de procedimientos estandarizados. No reportaron como pérdidas adicionales en las muestras. Y pues se realizó evaluación neuropsicológica a los sujetos de la cohorte de laboratorio. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando SPSS, SR y RStudio pues, y MATLAB. Particularmente, aunque el objetivo inicial de la investigación estaba orientado hacia la discriminación, pues utilizaron una serie de modelos lineales mixtos comparados a partir del índice de información de Akaishi y el sistema de información bayesiano para analizar el efecto de diferentes factores sociodemográficos en el desempeño de navegación espacial. Y finalmente, pues, la capacidad discriminativa de las medidas se analizó mediante modelos de regresión logística multivariables. Los resultados se dividen en varias secciones. En un primer momento, ellos básicamente nos van a mostrar, o bueno, no nos van a mostrar porque esto está en el material suplementario, pero nos van a plantear que no existían diferencias sociodemográficas ni neuropsicológicas entre los grupos. Esta tabla no aparece como tal en el artículo, sino que está en el material suplementario. Sin embargo, tampoco se encuentran como las pruebas que se realizaron para esto, ni la prueba de supuestos. Hicieron un análisis también de las medidas de navegación espacial, algo que si bien no estaba dentro del objetivo enunciado explícitamente por ellos en el artículo, pues es algo que sí se presenta. Básicamente encuentran una duración entre la duración y la distancia de la navegación, cosa que nos sorprende demasiado, pero también entre la duración de la navegación y la precisión con la bengala, pues hay una relación negativa, aunque pues pudiéramos decir que tampoco es muy alta. A nivel de medidas neuropsicológicas, se reportan que no hay diferencia en las pruebas de habilidad visoespacial y memoria entre los diferentes grupos en la corte de laboratorio, pues entre los que presentaron el genotipo E3 y E3, E4. Muy bien, en términos de los modelos mixtos, lo que encuentran básicamente es, uno, toman como medida principal de desempeño la distancia recorrida durante la tarea y encuentran un efecto particular del genotipo en esta distancia. Al analizar las rutas que utilizaron los sujetos,
que son precisamente las imágenes que ellos muestran en el artículo, se dieron cuenta que el promedio de la distancia entre el bote y el borde de la ruta era menor que en los sujetos con genotipo E13.4 respecto a los sujetos con genotipo E13.3, lo cual sugiere que eran más dependientes de las claves visuales que pues el grupo de referencia, ¿no? Estaría en riesgo. Pues. Aquí vemos los mapas originales que se les presentaron y las rutas que ellos tomaron. Es necesario decir que a menos que la evaluación se haga de manera computarizada, poder tener ese tipo de información en la evaluación neuropsicológica, digamos, tradicional, es bien complicado, ¿no? Poder hacer este tipo de análisis. Eso creo que es un punto a favor y a tener en cuenta en este tipo de investigaciones. No se encontró interacción entre el genotipo y el sexo, algo que ellos van a ampliar en la discusión del artículo. Y aunque sí hay una diferencia en sexo en la distancia recorrida, o sea, los hombres recorren menor distancia que las mujeres en el mapa, también es cierto que la duración, perdón, no hay diferencias en la extensión del mapa, pero sí en la extensión, perdón, de la distancia recorrida, pero sí en la duración. Es decir, los hombres, aunque tomaban rutas similares a las de las mujeres, eh, lo hacían un poco más rápido. Y pues tampoco se encontró mucha diferencia en la precisión de la bengala. Por eso es que también ellos utilizan entonces la distancia como la principal, digamos, variable de análisis. En términos de lo que pues, yo considero que es el núcleo del artículo, pues analizando el objetivo que ellos dejan explícito, van a analizar la memoria evaluada con la figura compleja de Rey y los datos obtenidos de navegación espacial como predictores del genotipo, es decir, aquí la variable de desenlace sería presentar el genotipo E13.4 versus presentar el genotipo E13.3. Hicieron una serie de modelos logísticos multivariables, agregando sexo y edad. Básicamente lo que encuentran es que el modelo que incluye la información de navegación espacial obtiene un área bajo la curva de 0.71, listo, moviéndose entre 0.55 y 0.82, mientras que el que utiliza la información de la memoria episódica no verbal, es decir, el que utiliza la información de la figura compleja de Rey, va a llegar solamente a un nivel de discriminación de 0.54 de acuerdo con la información del área bajo la curva. A lo que ellos pues básicamente interpretan de que los sujetos no presentan en este punto donde fueron evaluados deterioro como tal de la memoria episódica. Sin embargo, su desempeño en navegación espacial pareciera ya ser diferente y ser lo suficiente, perdón, y el videojuego ser lo suficientemente sensible para capturar esa diferencia. Ellos plantean un procedimiento muy particular y es que para analizar si estos datos de navegación a gran escala pueden ser utilizados en contextos clínicos o como punto de referencia, pues básicamente toman la población, estos 27.108, asumiendo que son representativos de la población británica, y que en ellos el 70% es portador de la mutación, perdón, del genotipo de 13.3, y lo unen a los portadores o al genotipo de 13.4 de la cohorte de laboratorio y vuelven y trazan la curva ROC, quedando justo en 0.7, digamos como el área bajo la curva. Es un procedimiento que me llamó la atención. En principio no entendía muy bien para qué lo habían utilizado, porque pues unir dos poblaciones con, digamos, situaciones o settings de evaluación tan disímiles, pues pareciera no ser como la opción lógica. Muy bien. En términos de análisis, bueno, los hallazgos que presentan son los siguientes. En los portadores E13.4 se encontraron errores en la codificación de las pistas espaciales asociadas pues, a una afectación de la corteza entorrinal, algo que se había descrito en investigaciones anteriores. Y digamos tiene una relevancia central en tanto pues esta es una de las primeras áreas, como les decía ahora, que está afectada por la enfermedad de Alzheimer. Y digamos que, bueno, se plantea que los sujetos en riesgo de la enfermedad pues pueden ser distinguidos de participantes en bajo riesgo utilizando los datos del sigilo Quest y los datos sociodemográficos que aportan a la evaluación neuropsicológica o al presentar el juego.
Como limitaciones, los mismos autores destacan, por ejemplo, el énfasis en la enfermedad de Alzheimer preclínica. A mí no necesariamente me parece una limitación, en tanto el contexto de la investigación, como les planteaba en un inicio, a nivel internacional gira precisamente a tratar de evaluar a estos sujetos desde etapas muy, muy tempranas, incluso en las que aún no presentan un deterioro objetivamente identificable con las pruebas tradicionales. Otra limitación que sí me parece, digamos, a considerar es que solo el 47% de los portadores C3-C4 desarrollaron síntomas de Alzheimer, lo cual corresponde a que precisamente no es una mutación de causalidad. Y pues esto pudiera representar, digamos, un reto a superar al pensar en este tipo de alternativas a gran escala. Los sujetos evaluados presentaban una alta escolaridad, trabajaban en campos profesionales, algo que si comparas, de hecho era como una escolaridad aproximada de 15 años, pues si los comparamos con los sujetos que presentan Alzheimer en nuestro contexto, vamos a encontrar que sí difieren bastante en esta característica, y sabemos también que la formación o que el nivel educativo puede ser un factor que afecte la aparición de la enfermedad. Y finalmente, pues la proficiencia en el uso de juegos digitales o de dispositivos digitales y juegos previo a la evaluación, pues no pudo ser controlada, aunque ellos muestran un intento de hacerlo, dividiendo el desempeño de los sujetos en los niveles por la sumatoria de los niveles, del desempeño en los niveles 1 y 2, que es digamos, la ecuación que aparece hacia el final del artículo. Esto es, digamos, lo que los autores reportan. Cuando yo termino de leer el artículo, irremediablemente me tengo que dirigir a pensar esto en términos, digamos, como una pregunta epidemiológica por diagnóstico, y recordaba las preguntas que proponen Noferuski y Bunkits respecto al desarrollo, a las fases de desarrollo de una prueba de la investigación de diagnóstico, y haciendo, digamos, como el símil de qué tipo de pregunta hubiera podido motivar esta investigación, pues me daba cuenta que ellos pudieran estar en una fase 3, si lo vamos a asimilar a este planteamiento, en tanto, digamos, parecieran responder parcialmente a la pregunta de si los portadores C3-C4, o más bien entre los portadores C3-C4, los resultados del sigilo pues permiten distinguirlos, los sujetos que van a desarrollar la enfermedad de los que no. Sin embargo, vemos también que hay mucho recorrido por delante para llegar a considerar a este tipo de videojuegos como una herramienta de diagnóstico. Tendríamos que preguntarnos porque, bueno, si los sujetos identificados tempranamente, que es digamos como el objetivo internacional, identificar tempranamente un sujeto, inducirle algún tipo de intervención preventiva que cambie sus hábitos de vida y reduzca el riesgo a largo plazo de presentar la enfermedad. Esto hasta donde, digamos, he podido rastrear, no lo ha hecho ni HeroQuest ni ninguna otra aplicación de este tipo. Y bueno, si el uso de este tipo de videojuegos, específicamente HeroQuest, lleva a un mejor desenlace en salud a un costo aceptable. Sin embargo, sabemos también que para llegar a resolver este tipo de preguntas, la misma investigación que estamos analizando hoy tiene que superar pues, una serie de limitaciones asociadas, por ejemplo, a los sesgos que ya voy a presentar. Recordando digamos, el recorrido que también nos hace Sullivan Pepe respecto al desarrollo de un marcador, si bien ella lo propone para enfermedad, pues para cáncer específicamente, lo podemos traer al contexto de enfermedad neurodegenerativa. Digamos que ellos estarían en un segundo punto de determinar si esta prueba alcanza unos criterios o una precisión diagnóstica mínima aceptable, que aparentemente pues ellos la fijan en 0.7. Sin embargo, pues las covariables que se determinan, ya les voy a presentar en términos del desarrollo del modelo de diagnóstico, no creo que sean a tener en cuenta todavía. Falta todavía también determinar los valores predictivos y fallas del uso de este tipo de herramientas en contextos clínicos, y pues determinar costos y mortalidad asociados con la edad, bueno, y con el uso de esta prueba. Vale, otro punto pues, que se puede analizar en este artículo es respecto al desarrollo del modelo multivariable predictivo. Porque finalmente pues, es un modelo de diagnóstico, el objetivo principal de ellos está en torno a la discriminación, lo cual pudiéramos acercar a una prueba de diagnóstico, pero también, digamos, le prestan mucha atención a si las variables sociodemográficas van a predecir
el desempeño en navegación espacial, algo que tampoco termina en unas orientaciones específicas respecto al uso de las medidas. Cuando recordamos las recomendaciones que nos da este hierve para el desarrollo de modelos multivariables de predicción, nos vamos a dar cuenta que aunque ellos especifican y estiman el modelo, el desempeño del modelo, aparentemente se queda solo en el análisis del área bajo la curva ROC, omitiendo, digamos, fases importantes en la calibración del modelo, como sería, por ejemplo, una validación a gran escala, la utilización de pendientes de calibración en su análisis, bueno, el estadístico de concordancia en este caso sí se puede asemejar a la curva ROC, o el análisis de curvas de decisión. Otros aspectos metodológicos a considerar es el tamaño de la muestra. Ellos no hacen ningún tipo de consideración respecto a, bueno, ¿será que estos sujetos que tenemos aquí son lo suficientes como para poder hacer este modelo? Eso nos llevaría a que tengamos errores estándar muy amplios y que los coeficientes betas que se encuentran en los modelos, que son muy importantes en el contexto de un modelo de regresión logística, pues puedan estar sobreestimados. Adicionalmente, sabemos que al validar internamente un modelo de este tipo, pues vamos a tender a encontrar una sobreestimación de la capacidad predictiva del modelo, para lo cual también tenemos que hacer unos ajustes posteriormente en un contexto de validación externa. Tampoco hablan al respecto en el artículo. En términos de sesgos, bueno, el sesgo de espectro que ellos alcanzan, no lo mencionan como tal, pero hacen referencia a él al decir que, bueno, toman solamente digamos, como una porción del espectro de la enfermedad de Alzheimer, al tenerlo dirigido a una población en riesgo genético tan específica. Sesgos de verificación asociados precisamente a las diferencias entre el contexto evaluativo de un grupo y del otro, y sesgos de mala clasificación que pudieran derivarse de que precisamente pues, la cohorte amplia, la que ellos refieren como nivel poblacional, pues tampoco se le hizo una evaluación neuropsicológica y pudieran, aunque no se encuentran diferencias en los promedios, pues pudieran estar siendo también portadores de 3 y 4 y no estar identificados. En general, pues con esto concluiría la presentación y daría el paso pues como a las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo, por la presentación, muy claro, muy buen uso del tiempo, muy bonitas las diapositivas. Quería antes de iniciar la discusión comentar y recordarles a todos que hoy 25 de agosto se está conmemorando, se está celebrando el Día Nacional o Internacional del Salubrista. Esta es digamos, una celebración que ha venido promoviendo la facultad desde hace algunos años, y hoy pues ustedes, hay varios eventos virtuales programados, incluso hay un evento que se va a hacer como desde el auditorio de la facultad en horas de la tarde, entonces como para que estén atentos a estas actividades. Bueno, damos apertura a la discusión y comentarios. No sé si la profesora Natalia Trujillo quisiera hacer algún comentario o complementar algo de la presentación que Juan Pablo ha hecho. Profe Natalia. Hola, un gusto saludarlos a todos. Juan Pablo, muy buena presentación. Muchas gracias por compartirnos este texto. A ver, en términos generales, yo creo que este texto se une a una iniciativa que Juan Pablo está promoviendo en este momento, y es como pensarnos cómo mejorar pues es decir, no es solo Juan Pablo, es una iniciativa mundial, pero digamos que con el desarrollo de un proyecto que estamos en puerta de, pues que ya enviamos recientemente a MinCiencias, se ha motivado, se ha abierto voy a decirlo así, esta caja de Pandoras relacionado con este marcador en particular y con marcadores asociados con la gamificación. Nos urge, y no me voy a referir mucho como a la metodología, sino más como al interés de este tipo de marcadores, nos urge tener tanto local como mundialmente, pues nacional, internacionalmente, marcadores que puedan taxar realmente tempranamente la enfermedad. Por ejemplo, junto con el grupo de neurociencias con quien estamos trabajando también en una propuesta cercana y el trabajo de la tesis de doctorado de Juan Pablo, tenemos una iniciativa bueno, cómo bajar, cómo detectar más tempranamente a las personas que están en riesgo. En este momento no hay directamente medicamentos que, como lo decía Juan Pablo, sin embargo, la FDA acaba de aprobar un medicamento para
que retrasa sutilmente el desarrollo de la enfermedad. Es un medicamento preventivo, muy en la línea de medicina preventiva, que es lo que se pretende en algún momento con la enfermedad de Alzheimer lograr, es decir, personas antes del inicio se han dado cuenta, múltiples estudios, y como les digo, el grupo de neurociencias ha hecho muchos avances en esto, que cuando ya el depósito de beta-amiloide, que era el mecanismo que mencionaba Juan Pablo en la presentación, está instaurado y está ya, digamos, el cerebro empezó la neurodegeneración, es indetenible la apoptosis, que es la muerte neuronal que comienza a darse secuencialmente. Entonces, básicamente la apuesta del mundo está enfocada en, bueno, ¿cómo vamos a prevenir esta enfermedad? Y como esta enfermedad, hay manifestaciones clínicas, los marcadores clínicos, clínicos no biológicos, si lo queremos decir en un amplio espectro, se han concentrado en neuroimágenes, y algunos recientes que se toman en sangre todavía son muy privativos, es decir, todavía no alcanzan a llegar al grupo poblacional general, sino que se concentran digamos, en espacios en donde haya estas posibilidades económicas para hacer estos marcadores. Entonces, básicamente, esta iniciativa que propone este artículo y que, como lo menciono, lo hemos ido discutiendo con Juan Pablo en múltiples reuniones, es ver, bueno, nosotros desde lo cognitivo también podemos acercarnos a algunos marcadores. También adelante en la propuesta también tenemos algunos marcadores biológicos de fácil toma, que permitirían también poder hacer tamizajes más tipo salud pública, porque definitivamente eso es hacia donde se está moviendo. Si queremos lograr la prevención, definitivamente tenemos que adelantar el diagnóstico lo más que podamos, y ojalá lo más específico que podamos, para no alertar a todo el mundo sobre la posibilidad de que se va a enfermar si no es cierto. Entonces, nada, no, como les digo, reiterar pues como que me parece muy interesante la iniciativa de la gamificación. Nosotros tenemos una muestra genética bastante importante, más o menos 6.000 miembros en el norte de Antioquia, con la que estamos trabajando, obviamente no con toda, con una muestra de esta. Y si resulta que esta inspiración en Sigiro Quest, que es la inspiración del trabajo de Juan Pablo, va por buen camino, podríamos tener un marcador paisa derivada de la Facultad Nacional de Salud Pública, para poder hacer esta evaluación, que ojalá pues tenga muy buen alcance. Entonces, lo que les quiero contar, y lo que, digamos, mi intervención se centra más en la importancia de este estudio, pero la importancia que tiene para nosotros poder identificar muy tempranamente cualquier signo, síntoma, indicador de deterioro cognitivo, y poder hacerlo cada vez más sensible y más útil. Entonces, bueno, nada, ojalá esta iniciativa llegue a buen puerto. Muchas gracias por la presentación, y muchos retos definitivamente, porque dónde tirar el umbral, dónde decir, mire, es que es una palabra que le faltó, el Minimental ha intentado hacer este punto de corte, hay 3 test, el MoCA, el Addenbrooke, el Minimental, que intentan poner un punto de corte, que intentan establecer, mire, localmente el 14 hacia abajo puede ser un buen número, pero esto se mapea con escolaridad, se mapea con un montón de características socioeconómicas, exposición educativa de las personas, en fin, que nos lleva hacia abajo. Otro último elemento que quiero mencionar es que también hay iniciativas preventivas desde la salud pública, algunas tendientes a trabajar mucho la prevención de riesgos cardiometabólicos. Estas tendencias también han identificado que se puede reducir el riesgo de la enfermedad de Alzheimer hasta en un 10%, pero están pobremente estudiadas, porque cuando alguien se enferma del cerebro, por decirlo así, difícilmente, es decir, no necesariamente consulta al cardiólogo, consulta al neurólogo. Entonces, claro, estas desconexiones entre prácticas profesionales y entre investigadores de un área u otra han hecho también que no haya una investigación tan sistemática. Particularmente nos encontramos con que en Antioquia hay muy poco, en Colombia es similar el caso, y que también nos ofrece como una senda de trabajo en términos preventivos, que no necesariamente nos liga con la búsqueda de marcadores cognitivos y neurológicos, sino que nos liga un poco más con la búsqueda de otras, digamos, de un estado de salud más integral, de más salud física, por decirlo así, y con potenciales buenos resultados en términos de la salud cerebral. Bueno, nada, interrumpo mi presentación ahí, o mi exposición ahí, y le dejo al
profe Carlos y el resto para que puedan intervenir. Muchas gracias. Profe Natalia, muchas gracias por lo que has comentado, sobre todo creo que por señalar la importancia que tiene hoy en día a nivel internacional la investigación en este tema y pues y qué bueno saber que con el trabajo de Juan Pablo y con el trabajo que tú vienes desarrollando pues y tu participación también en el doctorado de epidemiología pues venimos como involucrándonos en esto y aportando pues desde lo que la epidemiología puede aportar, ¿cierto? En este tipo de estudios que indudablemente detrás de toda la ciencia que esto tiene, digamos que están los elementos que Juan Pablo señalaba, ¿cierto? De, bueno, qué tan pertinente el tema de los tamaños de muestra, el tema de la selección de los sujetos, las comparaciones que se hacen, el tipo de modelos estadísticos que se utilizan, ¿cierto? Hay una cantidad de detalles que realmente son asuntos desde el punto de vista metodológico, creo que los epidemiólogos pues pudieran hacer un aporte, ¿cierto? Y como una mirada crítica, todo el tema muy interesante pues de lo que él plantea de cómo esto se enmarca dentro de todo el tema de biomarcadores y predictores, el tema de las interacciones ambiente, gen-ambiente, ¿cierto? Que son temas importantísimos en epidemiología y que de pronto de alguna manera pues nosotros poco nos hemos aproximado a ellos, pero creo que este tipo de trabajos permite, ¿cierto?, ir incursionando y que los estudiantes se den cuenta de todas estas posibilidades que hay, ¿cierto? Bueno, comentarios, preguntas de los estudiantes, profesores que nos están acompañando hoy, adelante. ¿Quién quiere levantar la mano o simplemente encender el micrófono y hablar? Profe Juan Carlos, adelante. Buenos días. Buenos días. Pues muchas gracias por la presentación. Me pareció muy interesante el abordaje como se le dio y la presentación me pareció muy bonita. Tengo unas dudas con respecto a la modelación. A mí no me quedó claro de acuerdo a lo que se planteaba en los métodos y de acuerdo a los resultados, porque lo que vi era, primero, que hacían, según lo que entendí, o no sé si estoy equivocado, que era como unos modelos de regresión basados en desenlaces cuantitativos y un modelo de regresión basado en un desenlace binomial. Sin embargo, los resultados tal y como están, como que no reflejan el análisis que se hizo, porque lo que veo es que los resultados muestran son diferencias de promedios o se muestra, digamos, una gráfica de barras que, como entiendo, puede ser que provengan de distribución normal o otras que son de diagrama de cajas, que veo que es como comparación de medianas. Entonces no vi como reflejado los resultados y me gustaría como comprender un poco mejor, por ejemplo, el desenlace de regresión logística. ¿Qué tipo de desenlace fue y realmente cómo fueron los resultados? Porque no los vi reflejados. Esa es como mi duda. Hola Juan, muchas gracias. Mira, esta es precisamente una de las grandes dudas que quedan cuando uno lee el artículo y que digamos yo consideraría que es un punto a trabajar fuertemente en este tipo de publicaciones si queremos darle el lugar que deben tener a mi consideración este tipo de juegos a futuro como herramientas diagnósticas. Sí hay una descripción pobre del proceso de modelación, por eso yo hacía referencia también a todas las estrategias que propone este Gerber, como de, venga, si vamos a presentar un modelo de predicción, pues tengamos en cuenta también todos estos aspectos y reportémoslo de manera explícita. Incluso si tú le pasas un start, por ejemplo, a esto, a un trip o a un tripod, para analizar la presentación, el desarrollo de este modelo de diagnóstico, te vas a dar cuenta que hay un montón de fallas, digamos, metodológicas que se pueden advertir. Yo planteaba que me llamaba la atención que el objetivo de ellos es discriminación, y cuando uno le dicen eso en epidemiología, pues como que automáticamente el setting se nos va a regresión logística, por lo menos. Pero finalmente también hacen un énfasis, me parece bastante fuerte, en todos estos modelos mixtos, en los efectos que pueden tener las variables sociodemográficas en el desempeño, y eso termina despistando un poco, porque uno dice, bueno, pero entonces, ¿por qué están utilizando en los modelos mixtos la navegación como variable de desenlace, o sea, como variable dependiente? Pero finalmente la clasificación, que es el objetivo central del artículo, termina siendo una variable cualitativa dicotómica, como lo planteas, que en este caso sería la presencia
del genotipo E13.3 versus E13.4, el que se analizaría. Entonces sí, el artículo es confuso, debo decirlo, en ese punto. Ahora, respecto a este modelo de clasificación, lo que vamos a encontrar es que el desenlace va a ser precisamente la presencia del genotipo, como lo mencionaba ahora, y se van a utilizar como predictores dos medidas particularmente, unidas a algunas medidas sociodemográficas. Una que sería la distancia en la navegación, que se deriva del sigilo Quest, y la otra que sería la prueba de memoria que se obtendría o que se obtuvo a partir de la figura compleja de Rey. Llama también la atención por qué no utilizaron de pronto otra prueba de memoria, sino la figura de Rey específicamente, que tiene un componente visoespacial también muy fuerte. Pues hay muchas otras pruebas de memoria episódica que quizás sean más sensibles a etapa preclínica. Entonces, digamos, son puntos ahí a considerar, pero entiendo completamente tu intervención, porque a mí también me quedaron muchas dudas al respecto. Muchas gracias. Profesor Elkin, adelante con tu intervención. Gracias. Bueno, primero felicitar a Juan Pablo por una presentación tan bonita, tan bien documentada. Le hago saber dos inquietudes que me quedan. Una primera, yo realmente siento que la validez de un videojuego como medida para estudiar una cualidad como la orientación espacial me parece que puede ser muy discutible, especialmente por lo que significa utilizar un videojuego como instrumento. Siento que, por ejemplo, las diferencias en destreza de utilización de videojuegos, por ejemplo, entre una generación y otra es pero extremadamente marcada. Casi que lo hacen parecer a uno como adulto mayor, dijéramos, como un analfabeta en materia de todo lo que es el manejo de todas estas tecnologías digitales, mientras que los chicos se desempeñan en eso con una soltura que es pasmosa, pues. Entonces yo digo, bueno, ese instrumento para reflejar una cualidad neurocerebral muy esencial como la navegación espacial, me parece que podría realmente estar modificada sustancialmente por esa destreza que se logra en personas que están familiarizadas con esa tecnología y muy diferente con relación a las que no lo están. Entonces, tengo mis fuertes inquietudes en eso. Pero por otro lado, visualizo también el potencial que podrían tener ese videojuego, por ejemplo, el Sea Hero Quest, dijéramos, tendría la posibilidad de ser un juego como un entretenimiento que al mismo tiempo es un factor de prevención en el sentido de la enfermedad de Alzheimer, así como asumimos que otros juegos de tipo mental como los crucigramas, como los sudokus y otro tipo de, dijéramos, de entretenimiento donde se le exige, dijéramos, a la persona mientras juega utilizar destrezas intelectivas de alto nivel que pudieran ser factor de un entrenamiento que a la vez es un factor preventivo sobre deterioros funcionales y orgánicos que están asociados con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, primero, cuestionar la validez, dijéramos, del videojuego como un representante de una habilidad que está medida mucho por esa destreza del manejo. Y la otra, en el potencial que podría tener este videojuego como una forma de propiciar actividades intelectivas entretenidas que pudieran ser factor de prevención en Alzheimer. De pronto me regalas un comentario, Juan Pablo, sobre el asunto. Bueno, profe, voy a tratar de ser muy breve al respecto. El análisis de los videojuegos o la validez que pues, se coloca como cuestionable en los videojuegos para este tipo de procesos ha sido una preocupación en el área. Y en el 2017, de hecho, Manera y colaboradores sacan un paper bien interesante, básicamente basado pues, en la metodología Delphi, de una serie de recomendaciones para el uso de este tipo de videojuegos con población mayor en el contexto del análisis de enfermedad, o más bien de marcadores cognitivos en enfermedad neurodegenerativa. Básicamente lo que nos muestran es que las interfaces tienen que ser de muy fácil manejo, y eso es lo que vemos en Sea Hero Quest, una interfaz que se maneja muy fácil. Ahora, respecto a la población de comparación,
Evidentemente, no voy a poder comparar la navegación espacial de un adulto mayor que por primera vez se acerca a un videojuego con la de un adolescente que se ha jugado las 6 versiones que le tocaron de Call of Duty y que manejan los controles sin ningún tipo de problema. Por eso la población de referencia tienen que ser otros adultos mayores. Y ese es el trabajo en el que están precisamente este grupo de investigación. O sea, esta población jugadora de 50 a 75 años es la que se utiliza como referencia. Y no importa si juegan bien o juegan mal. Así es como juegan los de 50 a 75 años. Y si yo tengo esa referencia, pues puedo ver si una persona en riesgo genético juega diferente de ellos. Y a partir de eso establecer un modelo matemático que me permita hacer la discriminación. Eso, digamos, por el lado del uso de los videojuegos. Y respecto a la prevención, yo creo que ese HeroQuest nunca ha tenido o nunca le he escuchado a los autores en ningún paper o en alguna de las conferencias esa orientación, particularmente porque si yo diseño un videojuego para evaluación, hay una característica que debo mantener, es que todos los niveles todo el tiempo tienen que ser iguales. Y a nivel de prevención, yo lo que necesito es otra característica, y es que los videojuegos suban el nivel de dificultad para que la persona vaya progresando. Entonces son incluso desde el diseño, dos, digamos, frameworks distintos a los que yo les voy a estar apuntando como diseñador o como neuropsicólogo, como neurocientífico a la hora de plantearlos. Quizás a futuro ellos, el equipo de desarrollo, plantee como digamos, la primera vez que juegues HeroQuest vamos a hacer tu evaluación y de ahí en adelante vamos a hacer intervención preventiva. Quizás eso sea algo para desarrollar un futuro, pero hasta ahora no lo he visto planteado de esa manera. Está el profesor Coleman. Profesor Coleman, sí. Disculpa, Carlos, una preguntita nomás, reacción con respecto a esto. Juan Pablo, si la población objetivo es de los de 50 para arriba hasta 65, pues no estaríamos haciendo efectivamente lo que estamos buscando, que es una detección temprana, porque prácticamente entre 35 y 50 años podría haber el gran grupo de personas que serían el objetivo de esta detección, ¿no te parece? Claro, pero es precisamente lo que lleva también la selección del E13-4, es decir, este genotipo en particular está asociado con aparición de enfermedad de Alzheimer de inicio tardío. Ahorita la profesora Natalia nos hacía un comentario respecto a que tenemos una oportunidad muy interesante en el trabajo con el grupo de neurociencias, y es que tenemos una mutación de causalidad identificada en la población, pero que es de inicio temprano. O sea, la diferencia entre el genotipo E13-4 y, por ejemplo, el E280 en presindilina 1 es que mientras en unos voy a encontrar un deterioro cognitivo más, digamos, en la sexta década de la vida, en el E280 este deterioro lo voy a empezar a detectar en la tercera década de la vida, lo cual, digamos, ampliaría enormemente las posibilidades de intervenciones preventivas al respecto. Y hacia allá es donde precisamente queremos orientar el trabajo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Profe Coleman, adelante. Muchas gracias. Felicito a Juan Pablo por su brillante exposición y felizmente que lo hizo más despacio para poder entenderlo mucho mejor. Por otra parte, y quisiera preguntarle a Juan Pablo y también a la profesora Natalia, unos aspectos prácticos. Hay varios profesores que ya están en el 6º piso de la vida, otros en el 7º y algunos jubilados que estamos ya pisando bien el piso 8º. Entonces, quisiera saber, qué aspectos preventivos y qué podemos hacer para disminuir la velocidad de transición de esa enfermedad. Desde el punto de vista práctico, ¿qué podríamos hacer nosotros a esta altura? Muchas gracias. Muchas gracias, profe Natalia. No sé si quisiera usted dar vía. Profe, muchas gracias por la pregunta. Pues a ver, las iniciativas actuales van, es decir, lo más importante es si tenemos realmente el riesgo, es identificarlo tempranamente, y cuando se identifique tempranamente, como lo mencionaba, hay un solo medicamento que potencialmente podría ayudar, pero es un medicamento de muy corta duración. Entonces, en ese sentido, eso ya es como cuando identificamos un riesgo claro, digamos, objetivable. Y ahí es donde, porque el medicamento también hasta el momento es de muy escaso acceso, creo que a Colombia no ha llegado, pero es algo de lo que también se está haciendo en el ensayo clínico acá en Colombia, es como el
parte del mismo compuesto, por decirlo así. Entonces, bueno, entonces listo, eso sería como si yo pertenezco a las familias que ya tengo este riesgo, en donde me podría mover hacia allá. Pero en este caso que propone el profe, no, realmente lo que se ha encontrado es que tanto ejercicios mentales como ejercicio físico pueden retardar la progresión en personas que no tengan un riesgo claro. Y aún en aquellas que tengan riesgo, por ejemplo, antecedentes familiares de la enfermedad, en fin, rutinas que ayuden a generar una estabilidad cardiometabólica, es decir, esto suena como a cliché, pero comer frutas y verduras, hacer ejercicio y todo esto, no estresarse demasiado, tener una vida tranquila, todo esto pareciera que influye mucho en los desenlaces, sobre todo en las cascadas de estrés, que es uno de los marcadores que junto con Juan Pablo propusimos vamos a trabajar, no en la tesis de Juan Pablo, sino en el macroproyecto que formulamos recientemente, precisamente para poder cuantificar, porque lo que no se sabe todavía o todavía requiere mucha más investigación es cuánto, porque entonces uno diría, no, pues es que me da tanto miedo el Alzheimer o cualquier enfermedad neurodegenerativa que no voy a hacer 1 hora de gimnasio al día, sino 5, en fin, entonces todavía no se sabe, y no se sabe el beneficio, es decir, si tendríamos que partir, que es lo que se asume, del punto de base de cómo está el individuo antes de, es decir, cómo está en este momento para poder hacer esta rutina y para poder programar qué es lo que necesita. Hay personas que definitivamente con riesgo genético ni siquiera ese tipo de estrategias funcionarían porque realmente el riesgo genético es autosómico dominante, causal, pues el gen del que hablaba Juan Pablo hace un momento, y en este tipo de familias no se ha encontrado algo que prevenga y por eso es que se está en este ensayo clínico grande que propone o que busca, digamos, como barrer el betamiloide desde la base antes de que se deposite y que genere neurodegeneración. Pero en nuestro caso, si no tenemos este riesgo genético, comer frutas y verduras, hacer ejercicios mentales que nos reten, sudokus, en fin. Dormir bien. Dormir bien, no estar estresados, esto parece una utopía, pero ese tipo de actividades son las que pueden ayudar a retrasar un poquitico de las enfermedades mentales, pues mentales entendidas en este caso neurodegenerativas, pero también las físicas, porque bueno, indirectamente también estoy ayudando a disminuir el riesgo de diabetes, de obesidad, en fin, entonces eso es lo que se sabe. Ojalá y lo que se espera a futuro es saber cuánto de cada cosa, cuánto ejercicio, cuántas frutas y verduras, en fin, hasta qué época tengo más riesgo, cuándo, porque usualmente el pico, digamos, como de la enfermedad de Alzheimer tardía, empieza con diagnósticos alrededor de los 65 años, obviamente esto es un rango, pero digamos como que después de la 7ª, 8ª década de la vida es menos probable, pero nuevamente esto es por probabilidad, pero igual, entonces tendríamos que empezar, como lo decía el profe Elkin ahorita, mucho más temprano a hacer esto, pero bueno, en este sentido, profe, yo creo que el hecho de estar cercano a la 8ª década de la vida te protege, ya es menos probable que sufras una enfermedad de este estilo, pero sí, buenos hábitos de vida ayuda mucho. No sé si Juan Pablo quiere complementar algo. No, básicamente, pues, profe, usted mencionó casi todos los factores de protección. El único sería que ha quedado ahí, que ha sido un punto interesante de investigación, es la cantidad de horas dormidas. Se sabe que lograr un sueño profundo ayuda a reducir los niveles de betamiloide que se van acumulando, que también están relacionados pues, con la respuesta inmunológica y con la respuesta al estrés. Esto ha llevado incluso a considerar que la enfermedad de Alzheimer no es como tal una enfermedad, sino más bien un curso, un síndrome que responde a una serie de procesos fisiopatológicos de base. Pero el resto, profe. Ahora que lo mencionas, hay otro elemento y es la escolarización temprana. La reserva cognitiva, sí. Sí, la reserva cognitiva. Asociada con la reserva cognitiva. Pero eso ya es como mucho más atrás, es decir, las personas que alcanzamos, bueno, casi todos los que estamos aquí, que optamos por un posgrado, tenemos un poquitico más de tiempo funcional, en tanto tuvimos una escolarización temprana y pudimos, digamos, como integrar estrategias alternativas para funcionar en la vida, y esas estrategias alternativas no hacen que per se la degeneración se atrase, pero sí que se note menos, por decirlo así, en los primeros años, en donde ya se cursa con la enfermedad comparativamente con otras personas que no tienen escolarización temprana y alta escolarización en general.
Pero en algún punto se encuentran las dos curvas, es decir, esto da como una ventaja en la fase temprana, pero ya en la fase moderada ya las dos curvas se unen y ya el proceso degenerativo pues sigue su curso. Pero bueno, esas son como las opciones que conocemos y que han funcionado. Muchas gracias, profe Natalia. Gracias, amigo Juan Pablo, por su amabilidad. Gracias. Profe, muchas gracias. Pues no me aguanto las ganas de añadir a la lista que han hecho Natalia y Juan Pablo algo que escuché recientemente en un podcast de epidemiología sobre el estudio sobre el optimismo. Al parecer, tener una actitud optimista frente a la vida y a lo que al diario vivir es algo que se asocia con una mayor longevidad y mejor calidad de vida y menor enfermedad. Es un tema de investigación serio, que alguna gente lo está trabajando. ¿Y eso lo venden en cápsulas o en comprimidos? Yo no sé, como tres cucharadas al día. Mantener una actitud positiva ayuda a reducir mucho los niveles de estrés, y como lo decía ahorita la profe Natalia, por ahí hay una vía por la línea de reacciones alostáticas que pudiéramos, pues que de hecho queremos explorar y pudieran precipitar la aparición de la enfermedad. Entonces sí, aunque parezca un cliché, tener un estilo de vida saludable y una actitud positiva frente a la vida mejora la calidad y el tiempo funciona. Muchas gracias. La felicidad. Gracias. Muchas gracias por optimismo. Queremos vivir por esos 70 años más. Exacto, profe. Usted es un buen ejemplo. Bueno, profes, Juan Pablo y Natalia, gracias por esta sesión tan interesante. Gracias a todos por su asistencia, por su participación a los profes. Nos volvemos a encontrar aquí nuevamente el próximo miércoles, 7 de la mañana, con una nueva presentación del CREPI. Que tengan buen día. Chao. Muchas gracias. Feliz día para todos.